Bienvenidos a Alpha Capital Noticias Migración. Hoy aprenderás las 100 preguntas oficiales para el examen de ciudadanía de EU. Repite con nosotros, memoriza y prepárate para aprobar. Ahora comenzamos. Estas preguntas iniciales se centran en los principios más fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Comprender estos conceptos es esencial. Pregunta 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. Repite después de mí. La Constitución. Pregunta 2. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Repite después de mí. Establece el gobierno. Pregunta 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Repite después de mí. Nosotros, el pueblo. Ahora exploraremos el concepto de una enmienda, que es un cambio o adición a la Constitución, y los derechos que protege. Pregunta 4. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Repite después de mí. Un cambio a la Constitución. Pregunta 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. Repite después de mí. La Carta de Derechos. Pregunta 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que garantiza la primera enmienda? Expresión. Repite después de mí. Expresión. Continuamos con los principios que definen la experiencia estadounidense, desde el número de enmiendas hasta el Estado de Derecho. Pregunta 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. Repite después de mí. 27. Pregunta 8. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Repite después de mí. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Pregunta 9. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y la libertad. Repite después de mí. La vida, la libertad. Pregunta 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? Repite después de mí. ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? Pregunta 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Repite después de mí. Economía capitalista. Pregunta 12. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Todos deben obedecer la ley. Repite después de mí. Todos deben obedecer la ley. Ahora cambiamos nuestro enfoque a la estructura específica del gobierno federal de Estados Unidos, diseñado con una clara separación de poderes para evitar que cualquier parte se vuelva demasiado dominante. Pregunta 13. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Repite después de mí. Congreso. Pregunta 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Repite después de mí. Pesos y contrapesos. Pregunta 15. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 16. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. Repite después de mí. El Congreso. Pregunta 17. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. Repite después de mí. El Senado y la Cámara de Representantes. Pregunta 18. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. Repite después de mí. 100. Pregunta 19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. Repite después de mí. 6. Pregunta 20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. Debe nombrar a uno de los senadores de su estado. Por favor, investigue la respuesta correcta para su ubicación. Repita después de mí el nombre de uno de sus senadores actuales. Pregunta 21. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. Repite después de mí. 435. Pregunta 22. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. Repite después de mí. 2. Pregunta 23. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Debe nombrar al representante de su distrito congresional. Por favor, investigue la respuesta correcta para su dirección. Repita después de mí el nombre de su representante a nivel nacional. Pregunta 24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. Repite después de mí. A todas las personas del estado. Pregunta 25. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? Debido a la población del estado. Repite después de mí. Debido a la población del estado. Ahora, centraremos nuestra atención en la rama ejecutiva.
que es responsable de implementar y hacer cumplir las leyes de la nación, comenzando con la oficina del presidente. Pregunta 26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. Repite después de mí. 4. Pregunta 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Repite después de mí. Noviembre. Pregunta 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Repite después de mí. Joe Biden. Pregunta 29. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Repite después de mí. Kamala Harris. Pregunta 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. Repite después de mí. El vicepresidente. Pregunta 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. Repite después de mí. El presidente de la Cámara de Representantes. Pregunta 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 33. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Repite después de mí. El presidente. Pregunta 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Repite después de mí. Asesora al presidente. Ahora nuestro enfoque cambia al Poder Judicial, responsable de interpretar las leyes de la nación y administrar justicia, asegurando que las leyes cumplan con la Constitución. Pregunta 36. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación, Secretario de Estado. Repite después de mí. Secretario de Educación, Secretario de Estado. Pregunta 37. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Repite después de mí. Revisa las leyes. Pregunta 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. Repite después de mí. La Corte Suprema. Pregunta 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. Repite después de mí. 9. Pregunta 40. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Repite después de mí. John Roberts. Pregunta 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Repite después de mí. Imprimir dinero. Pregunta 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. Repite después de mí. Conceder licencias de conducir. Pregunta 43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Debe nombrar al gobernador de su estado. Por favor, investigue la respuesta correcta para su ubicación. Repita después de mí el nombre del gobernador actual de su estado. Pregunta 44. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Debe nombrar la capital de su estado. Por ejemplo, la capital de Nueva York es Albany. Repita después de mí el nombre de la capital de su estado. Pregunta 45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Repite después de mí. Demócrata y republicano. Pregunta 46. ¿A qué partido político pertenece el presidente actual? Partido Demócrata. Repite después de mí. Partido Demócrata. Pregunta 47. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Repite después de mí. Mike Johnson. Pregunta 48. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Repite después de mí. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Pregunta 49. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Repite después de mí. Prestar servicio en un jurado. Pregunta 50. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Repite después de mí. Votar en una elección federal. Ahora profundizaremos en la rica historia que ha moldeado la nación, comenzando con los derechos de todos los que viven aquí y las promesas hechas por los nuevos ciudadanos. Pregunta 51.
¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión y libertad de religión. Repite después de mí. Libertad de expresión, libertad de religión. Pregunta 52. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. Repite después de mí. A los Estados Unidos. Pregunta 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Repite después de mí. Renunciar a la lealtad a otros países. Pregunta 54. ¿Qué edad deben tener los hombres para inscribirse en el servicio selectivo? A los 18 años. Repite después de mí. A los 18 años. Pregunta 55. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Repite después de mí. Libertad. Pregunta 56. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Repite después de mí. Indios americanos. Pregunta 57. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos. Repite después de mí. Africanos. Pregunta 58. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Repite después de mí. Debido a los impuestos altos. Pregunta 59. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Repite después de mí. Thomas Jefferson. Pregunta 60. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Repite después de mí. El 4 de julio de 1776. Pregunta 61. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Virginia, Georgia. Repite después de mí. Nueva York, Virginia, Georgia. Pregunta 62. ¿Qué pasó en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Repite después de mí. Se redactó la Constitución. Pregunta 63. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. Repite después de mí. 1787. Pregunta 64. Los escritos conocidos como los papeles federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución. Nombre uno de sus autores. James Madison. Repite después de mí. James Madison. Pregunta 65. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático estadounidense. Repite después de mí. Diplomático estadounidense. Pregunta 66. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra patria? George Washington. Repite después de mí. George Washington. Pregunta 67. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Repite después de mí. George Washington. Pregunta 68. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. Repite después de mí. El territorio de Luisiana. Pregunta 69. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante el siglo XIX. La Guerra Civil. Repite después de mí. La Guerra Civil. Pregunta 70. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. Repite después de mí. La Guerra Civil. Pregunta 71. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Esclavitud. Repite después de mí. Esclavitud. Pregunta 72. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Repite después de mí. Liberó a los esclavos. Pregunta 73. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Repite después de mí. Liberó a los esclavos. Pregunta 74. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Repite después de mí. Luchó por los derechos de la mujer. Pregunta 75. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante el siglo XX. La Primera Guerra Mundial. Repite después de mí. La Primera Guerra Mundial. Pregunta 76. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Repite después de mí. Woodrow Wilson. Pregunta 77. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Repite después de mí. Franklin Roosevelt. Pregunta 78. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Repite después de mí. Japón, Alemania e Italia. Pregunta 79. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? La Segunda Guerra Mundial. Repite después de mí. La Segunda Guerra Mundial. Pregunta 80.
Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Repite después de mí, comunismo. Pregunta 81. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento por los derechos civiles. Repite después de mí. El movimiento por los derechos civiles. Pregunta 82. ¿Qué hizo Martin Luther King, Jr.? Luchó por los derechos civiles. Repite después de mí. Luchó por los derechos civiles. Pregunta 83. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Repite después de mí. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Pregunta 84. Nombre una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Repite después de mí. Cherokee. Pregunta 85. Nombre uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. Repite después de mí. El río Mississippi. Pregunta 86. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. Repite después de mí. El Océano Pacífico. Pregunta 87. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Repite después de mí. El Océano Atlántico. Pregunta 88. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Repite después de mí. Puerto Rico. Pregunta 89. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Repite después de mí. Nueva York. Pregunta 90. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. Repite después de mí. California. Pregunta 91. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Repite después de mí. Washington, D.C. Pregunta 92. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. Repite después de mí. El puerto de Nueva York. Pregunta 93. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Repite después de mí. Porque representan las 13 colonias originales. Pregunta 94. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Repite después de mí. Porque hay una estrella por cada estado. Pregunta 95. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. Repite después de mí. The Star Spangled Banner. Pregunta 96. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Repite después de mí. El 4 de julio. Pregunta 97. Nombre 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias, el Día de Navidad. Repite después de mí. El Día de Acción de Gracias, el Día de Navidad. Gracias por estudiar con nosotros. Has completado una revisión completa de las 100 preguntas oficiales. Guarda este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para más contenido educativo sobre migración.